Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que se están conectando y nos están acompañando desde la mañana bien temprano, porque este es un día maravilloso para nosotros, un día especial, un día en el que le damos las gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Y resulta que partimos desde muy temprano, desde las 7:30 de la mañana, con alabanza y distintos devocionales. Cada uno de los devocionales nos habló con respecto de algunos detalles que son importantes cuando hablamos de la resurrección. Porque la resurrección es un hecho histórico, es un hecho que cambió el mundo entero, pero también es un hecho que puede y que quiere y que en realidad a través del Espíritu Santo puede cambiar vidas. Y es bien importante cuando nosotros vemos la resurrección, porque claramente, tal como nos comentaba Emerson, tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con lo que creemos. El día de hoy hay mucha gente que tiene esperanza en que se encuentre la solución al COVID-19. Hay mucha gente que tiene esperanza en las estrategias económicas que va a poder implementar el gobierno para poder subsanar todo lo que es esta recesión, tanto nacional como mundial, que estamos viviendo y que vamos a vivir. El día de hoy hay mucha gente que pone su esperanza en las maneras quizás creativas en las que se puede conservar los trabajos o en la manera en la que se puede sobrevivir. El día de hoy hay mucha gente que pone su esperanza en la manera en cómo se puedan tomar las decisiones para poder proteger lo que es la alimentación y ciertas cosas. Ahora, de todas estas cosas no tenemos certeza, ninguna. Solamente podemos esperar que nuestros líderes y las personas que están a cargo puedan tomar buenas decisiones. Solamente podemos esperar que la gente tenga buena voluntad y que podamos tener buena voluntad para pasar por encima de todo esto. Pero es muy distinto a cuando nosotros ponemos nuestra fe en aquel que venció a la muerte. Por eso es muy importante cuando los cristianos estudiamos y cuando los cristianos adoramos la muerte y resurrección de Jesucristo y nos juntamos los domingos conmemorando su resurrección. En realidad lo que hacemos es celebrar lo más seguro que ha ocurrido en esta tierra. De lo único que podemos tener completa certeza y completa certidumbre. Es lo único que pudo y que va a poder mantenernos a flote en medio de toda esta tormenta. Y quizás en este momento, que para nosotros los cristianos es un momento de alegría, quizás tú te estás conectando no con alegría, quizás tú estás llegando a escuchar este estudio con pena, con lástima. Supe ayer la noticia de un familiar cercano de mi esposa que está muy complicado, tuvo un accidente y es un momento súper difícil. Entonces quizás, así como te comento, todos hemos tenido que vivir cosas difíciles, pero quizás tú te estás conectando de esa forma. Déjame decirte, por lo que nos dice la Escritura, que Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. No te estamos animando a que te aferres a una iglesia, o a que te aferres a un líder, a un pastor, a que te aferres a una organización. Aférrate a Jesucristo, entrégale tus cargas y di, igual que yo: Señor, vengo delante de ti cansado y cargado. Padre, reconozco que tú eres el único que puede darme el descanso que nada en este mundo me va a dar. Así que vamos a orar para poder comenzar nuestro estudio. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos, Señor, este día para celebrar tu resurrección, Señor. Si bien, Padre amado, no podemos estar juntos de forma física, Señor, solamente por ser responsables y por considerar lo que nos dicen nuestras autoridades, Padre, Señor, estamos unidos por ti, Señor. Nos separan kilómetros, Señor, o quizás metros, Señor, de distancia. Pero sabemos, Padre amado,
que contigo estamos totalmente unidos, Señor. Que lo único que nos separa de ti es una oración, Señor. Y de la misma manera, Señor, nuestros corazones los ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas el trabajo, Señor, en nosotros, Señor. Todo se trata de ti. Te damos las gracias, Señor, por cada persona que se ha podido conectar de temprano, y yo te quiero pedir en especial, Señor, por cada uno de mis hermanos acá en Iquique, Señor. Te doy las gracias por su amor, por su dedicación, por cada uno de los líderes que está sirviendo, Señor, por cada persona, Señor, que está apoyando en oración, Señor. Y también, Padre, te agradecemos las bondades que nos das, Señor. Te agradecemos también por la provisión que nos has dado, Señor. Por la provisión que nos has dado y esa en especial que va a ir en ayuda de aquellos que la están pasando mal. Gracias, Señor, por la mercadería que nos proveíste, Señor. Gracias, Señor, por cada cosa buena que nos das en medio de esta tormenta, Señor. Pero reconocemos, Señor, que esos son solamente cosas secundarias, Señor. Porque lo vital es que te podamos tener como Padre y como aquel que nos sostiene, Señor, en medio de la tormenta. Gracias, Padre, porque no hay mayor noticia que tu resurrección, Señor. Ayúdanos a anclarnos en este momento nuestros corazones a tu noticia. En tu nombre, amén. Ya. Bueno, saludo a todos los que se están conectando. Así que si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 12. Hoy día vamos a estudiar, tal como sale ahí en la descripción del video. Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 12. Es importante que consideremos que toda esta semana nosotros hemos estado estudiando lo que es el tema de la pasión, la semana de la pasión, lo que también se conoce como Semana Santa. Y es muy importante que consideremos algunas cosas. Jesucristo llegó a la cruz con un carácter y con un valor único. Porque acá viene el punto. Jesús no llega a la cruz por ser, como nos comentaba Bastián, por ser un criminal. Jesús llega a la cruz por decisión propia. Pero tenemos que considerar que el corazón humano fue totalmente malvado. Porque en vez de elegir a Jesús, eligió a Barrabás. En vez de darle honra y tranquilidad a la crucifixión del más justo, hubo burla. Entonces, nunca olvidemos que Cristo fue crucificado por el pecado, por la maldad humana, por lo que tú y yo hemos hecho. Porque déjame decirte que no hay nadie perfecto, no existe la persona perfecta. Por eso, Jesucristo es crucificado en rescate de la humanidad, y a aquellos que quieran aceptar a Jesús como Salvador, entonces son aquellos que van a poder ir a morar a donde Cristo nos tiene preparada morada. Ahora, Jesús fue crucificado y su cuerpo fue puesto en una tumba. Entonces, este tiempo, Jesús es crucificado el viernes y todo este tiempo su cuerpo estuvo en la tumba. Pero también sabemos lo que nos dice el libro de los Efesios, que Jesucristo descendió a las partes más profundas para llevarse cautiva la cautividad, es decir, para llevarse a todos aquellos que han muerto, que murieron creyendo en Dios, que murieron siendo creyentes, y se los lleva. Entonces imagínate ese momento de alegría, ese momento de celebración para aquellos que habían muerto y que estaban allí esperando, y aparece Jesús, y con ello van recordando todas las promesas que decían que iba a llegar el Mesías, y se los lleva. Momento maravilloso. Después de eso, viene lo que vamos a leer ahora. Así que acompáñame a Lucas. Dice, en Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Acá algunos detalles, si
Porfa, me acompañan, porfa, Juan, capítulo 19, versículo del 38 al 41. Juan, capítulo 19, versículo del 38 al 41. Mira lo que nos dice en Juan, capítulo 19, versículo del 38 al 41. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar en donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces, aquí hay algunos detalles que nosotros tenemos que considerar en toda esta escena, detalles que son maravillosos. Primero, que Dios utiliza a un hombre como José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre rico, un hombre acaudalado. ¿Y por qué? Porque él era el dueño de esta tumba que estaba en un huerto. Una tumba en un huerto era un lugar maravilloso. Ahora, es bien importante considerar esto, que la tumba que hablamos era una perforación hecha en roca sólida. Así que para poder acceder a una tumba como esta había que tener dinero para aquellos trabajadores que iban a labrar esta roca. Además, estaba cerca de un huerto, estaba en medio de un jardín. Entonces, imagínate lo maravilloso que era ese lugar. Ahora, hay algo bien importante en todo esto, que el lugar de la crucifixión estaba muy cerca. Entonces, aquí José de Arimatea es usado por Dios para sepultar el cuerpo de su hijo. Me encanta las maneras no prejuiciosas en las que Dios puede trabajar con aquellos que estén dispuestos. Sí, José de Arimatea era un rico, pero era un rico que tenía un corazón para Dios. Era un rico que había creído en Jesucristo. Era un rico que quiso darle honra a su maestro al verlo, al considerar la crucifixión. También podemos ver que Dios utiliza a un religioso para que su hijo tuviera una apresurada preparación para la tumba. Utiliza a un religioso que lo había ido a ver en secreto para poder preparar su cuerpo en base a las costumbres que tenían los judíos de envolver los cuerpos con especias aromáticas. Entonces es increíble, me encanta cómo Dios es capaz de utilizar aquello que incluso la sociedad puede odiar. El día de hoy sabemos que mucha gente está odiando a la gente que tiene dinero y está odiando a aquellos que son religiosos. Y cuando hablamos de religiosos hablamos de aquellos que profesan una religión notoria y que tienen tradiciones muy marcadas. Pero me encanta cómo Dios es tan rico en misericordia que es capaz de utilizar a aquellos que la sociedad menos quiere que sean usados. Porque nosotros tenemos que considerar que el Evangelio no es algo que está solamente para un sector socioeconómico. Me pasó a mí una vez, hace muchos años atrás, compartiendo en una iglesia, que una persona que estaba allí se me acerca y me dice: por eso Dios utiliza solamente a los pobres, porque Dios no usa a los ricos. Y empezó a darme todo un discurso súper en contra de, podríamos decir que más un discurso político que un discurso del Evangelio. Y cuando le hablé de José de Arimatea me dijo: oh, tienes razón. Ese es el punto. Nosotros podemos tener tendencias, y las personas que nos rodean pueden tener tendencias políticas y ciertos prejuicios, pero Dios es libre de todo prejuicio. Dios es maravilloso y utiliza a estos dos hombres dispuestos. Y también vemos otra cosa interesante que aquí, que si bien estos eran hombres dispuestos, pero también están aquellas personas que no están dispuestas a ser usadas por Dios, pero aún así Dios tiene el control de la situación. Por ejemplo, vemos aquí que Dios de alguna u otra forma utiliza a la Guardia Romana para que la historia tuviera una credibilidad legal. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba pasando con Jesús provocaba alboroto. Imagínate toda la gente. Fue un suceso esto. Y resulta que para poder mantener al pueblo a raya, por así decirlo, a la gente, que además estaba con todo un fervor religioso después de la Pascua, se toma la decisión de que hayan unos guardias romanos. Entonces Dios utiliza esto para que la historia tuviera una credibilidad legal. Credibilidad legal. Un soldado romano, si se le llegaba a perder el cuerpo de Jesucristo, iba a morir. Iba a tener que pagar con la vida. Así que era algo complicado. Después podemos ver que Dios utiliza a unas mujeres comprometidas. Eran unas mujeres tremendas, unas mujeres comprometidas. Pero eran unas mujeres que dudaban. Eran comprometidas, pero dudaban. Ellas eran increíbles.
pero dudaban de algo que Jesús había dicho muchas veces. Jesús les dijo que Él iba a resucitar. Ellas eran unas mujeres piadosas que fueron temprano, el primer día de la semana. Y es importante que consideremos esto. Mientras los apóstoles, los hombres, estaban encerrados y aterrados, ellas eran mujeres en realidad con un carácter de esas mujeres que son muy, pero muy, muy valiosas, son sensacionales. Pero tenían esta pifia, en buen chileno, que dudaban, que no se acordaban, que eran totalmente comprometidas, pero dudaban. Pero aún así, vamos a ver la manera amorosa en la que Dios habla a estas mujeres, en la que Dios utiliza a unos ángeles para hablarle a estas mujeres. Ahora, otra cosa bien importante es que Dios hace algo que me encanta. Dios no está restringido por las tradiciones ni por las culturas, porque Dios lo que hace fue, aquí algo maravilloso, la resurrección ocurre el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo. El día por excelencia importante para los judíos era el sábado, el Shabbat. Ellos se preparaban para poder estar en el Shabbat y no hacer nada, prácticamente. Pero Dios, sobre toda norma de tradición, sobre toda norma cultural, Él hace lo que quiere y su Hijo resucita el día domingo. El día domingo. Y esto es bien importante porque resulta que Dios inmediatamente nos está mostrando que Él está rompiendo lo que había sido la cultura y la costumbre del Antiguo Testamento por el sábado, y lo estaba cambiando ya por el domingo. Por eso los cristianos se reúnen los domingos. Los cristianos se reúnen los domingos y se congregan para poder celebrar la resurrección de Jesucristo. De eso se trata de ir a la iglesia. Y vamos a la iglesia porque vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo. Le damos gracias a Dios y además le mostramos que lo necesitamos. Queremos poder ejercitar los dones del Espíritu que Él nos dio. Congregarnos es algo que Él dejó en nosotros. No fuimos hechos para estar solos. Él mismo lo dice en el Edén, que el hombre no fue hecho para estar solo. Así que somos seres que fuimos creados para poder congregarnos, para poder estar en familia. Y aquí se habla de la familia de la fe. Entonces es muy importante que la iglesia no es el lugar para la gente perfecta, sino que es el lugar para la gente imperfecta que reconoce su necesidad de Dios y que además celebra la resurrección de su Salvador. Entonces es muy importante este punto con el que podemos ver que Dios muestra que está por encima de lo cultural, que por encima de lo cultural está su voluntad. Y ahora no quiere decir que Dios esté en contra de la cultura, pero sí hay algo importante que notar. Dios, podemos ver que va a preservar cosas culturales como por ejemplo el lenguaje, y lo podemos ver en Apocalipsis, que vamos a estar de diferentes naciones adorando en distintos lenguajes, así que no tiene que ver contra la cultura, pero sí tiene que ver con aquellas normas culturales que esclavizan al ser humano, aquellas normas culturales que impiden que el ser humano se relacione con Dios. Cuando algo impide que el ser humano se relacione con Dios, entonces es algo de lo cual nosotros tenemos que hacer a un lado. Y es una decisión que tenemos que tomar. Aquí Dios hace algo fuerte. ¿Por qué? Porque los judíos no es que solamente se reunían el sábado lo venían conmemorando desde que Moisés hizo lo que hizo. Entonces es importante comprender eso. Un judío visto no celebrar el sábado era algo fuerte, y estos apóstoles, que eran judíos, iban a tener que hacer algo en contra de toda norma cultural. Entonces Dios fue muy rupturista con esto, pero fue rupturista porque, vuelvo a insistir, tiene que romper aquello que esclaviza al ser humano. Y todos nosotros venimos de diferentes trasfondos y diferentes culturas y de diferentes familias, y tenemos que pedirle a Dios sabiduría del Espíritu Santo para que podamos ver aquellas cosas que son culturales, pero que son dañinas porque nos impiden relacionarnos con Dios. Hay cosas que no corresponden y esas cosas tenemos que romperlas, porque Jesucristo vino y rompió aquello que las culturas querían preservar, pero que en realidad lo que estaban haciendo era no poder llevar a la gente al conocimiento del Evangelio. Entonces es muy importante este punto,
porque en realidad podemos ver la manera de Dios, la manera de hacer las cosas. Vamos a leer del versículo del 4 al 8, mira lo que dice. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Me encanta porque estos ángeles, en vez de felicitarlas y decirles, qué bueno que llegaron temprano, chiquillas, qué bueno, las felicito por su esfuerzo, ellos hacen una pregunta muy pedagógica. No fue una pregunta de juicio, pero sí fue una pregunta pedagógica. Y pedagógica lo digo porque en realidad estaba buscando reafirmar lo enseñado. Jesús les había enseñado por 3 años que iba a resucitar. Y esta pregunta lo que hace es reafirmar de forma pedagógica esta enseñanza. Dios utiliza ángeles como mensajeros que recordarían a las valientes mujeres las promesas de Jesús. Dios utiliza ángeles para poder tocar la incredulidad humana. Me encanta cómo Dios es capaz de mover el cielo entero solamente para que los humanos podamos recordar las palabras de Jesucristo. Por eso, el día de hoy hay muchas cosas que deben estar pasando a nuestro alrededor que son obra divina, que es una obra que Dios incluso puede estar utilizando ángeles. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no tenemos esa visión espiritual. Pero claramente Dios sigue obrando ante la incredulidad. Ahora, Dios utiliza lo que sea para que recordemos sus palabras. Me encanta. En medio del miedo y del desconsuelo y de la desesperanza. Estas mujeres estaban, si bien eran valientes, pero obviamente tenían pena, obviamente estaban tristes, obviamente había desesperanza. Pero Dios utiliza lo que sea para que recordemos sus palabras en medio de estas emociones, en medio de los momentos más difíciles. Ahora, me encanta porque Dios permite también que los primeros testigos oculares sean mujeres, utilizando a aquellas que en la sociedad no se les daba valor. Y algo importante, ellas estaban dispuestas. Me encanta la manera de ser de Dios, que Dios utiliza aquello que la sociedad no reconoce. El día de hoy podemos quizás pensar que la sociedad ha cambiado. Algunos creen que para bueno, otros creen que para mal. Algunos piensan que la sociedad ha cambiado para bien, porque hay cosas que ya no se hacen, hay cosas que se paran, que se frenan, hay otros que consideran que la sociedad está más mal. Yo prefiero en realidad creer lo que me dice la Biblia. La Biblia me dice que el ser humano está caído y está muerto en sus delitos y pecados. Y que el ser humano, no importa el momento de la historia de la vida humana en la que ha estado, el ser humano siempre ha estado caído y separado de Dios. Ahora, eso no quiere decir que el ser humano pueda hacer cosas moralmente buenas. Pueden haber personas no cristianas que sean moralmente muy buenas, pero no tiene que ver con un comportamiento moral y ético, tiene que ver con la disposición de reconocer que eres y que soy un pecador. Y eso, amigo y amiga, es re difícil, porque tenemos algo que se llama orgullo, que lo que menos quiere reconocer es que necesitamos un Salvador. Entonces, es muy importante este punto, porque en realidad aquí Dios utiliza a estas mujeres dándole un valor a las mujeres que no habían tenido antes. Y Jesucristo ya lo había hecho. Jesucristo ya había tratado con las mujeres de una forma muy distinta a como estaban acostumbradas. Pero me encanta cómo Dios utiliza a estas mujeres valientes, pero mujeres tristes. Qué interesante cómo se puede tener cómo se pueden cumplir ciertas responsabilidades, pero el corazón puede estar muy triste. Y probablemente tú que me estás escuchando, estás yendo a trabajar en la semana porque tienes que ser responsable, porque quizás piensas en la comida y que hay que pagar cuentas y te mueves por la responsabilidad, pero tu corazón está triste, tu corazón está con desesperanza, tu corazón está deprimido, tu corazón está angustiado. Déjame decirte que Dios ve lo que hay en tu corazón y está dispuesto a hacer lo que sea para que puedas recordar sus palabras, para que puedas ver y leer en la Escritura que aunque las cosas estén difíciles, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue obrando y Él sigue cambiando las cosas. Entonces es muy importante que consideremos a las mujeres de acá como en realidad un ejemplo de lo que nosotros podemos incluso estar viviendo el día de hoy. Ahora,
estos ángeles, me encanta porque ellos les dicen que era necesaria una tumba para que hubiera una resurrección. Y esto es muy importante porque es necesario que haya una tumba para que haya una resurrección. Es necesario que haya una muerte para que haya una resurrección. Y nos encanta hablar de la resurrección, pero también tenemos que considerar la muerte en sí misma. Ahora, es bien importante este punto porque en realidad vivimos en una sociedad en la que se está tratando de frenar la muerte. La gente está teniendo cada vez prácticas que son más dadas a poder tener una mejor salud y con ello poder preservarse mejor de las enfermedades, tener una mejor calidad de vida, que es algo de lo que siempre se menciona. Pero es importante reconocer esto, la muerte es una realidad que tenemos que enfrentar, es una realidad que está allí, es una realidad que incluso esclaviza a mucha gente, que les da temor, hay culturas enteras que han hecho prácticas con respecto a la muerte, adoración a la muerte, pero es importante que consideremos que la resurrección de Jesucristo es el vencer la muerte. La resurrección de Jesucristo es que la muerte pasa a un terreno secundario. La resurrección de Jesucristo es que la muerte no tiene poder sobre Jesús y por lo tanto no tiene poder sobre aquellos que son salvados por Jesucristo. Entonces es muy importante considerar este punto con respecto de la muerte. Jesús venció tres cosas: el pecado, a la muerte y a Satanás. El pecado tiene que ver con la separación con Dios, tiene que ver con aquello que comenzó en el Edén, cuando el hombre desobedece voluntariamente a Dios y entrega su voluntad a lo que Satanás le estaba diciendo. Entonces en ese momento el pecado entra y con ello entra la muerte, otro enemigo. La muerte es resultado del pecado. La Biblia nos dice que morimos porque somos pecadores. Pero también Jesús vence a Satanás. Satanás, quien trabaja muy duro para matar al ser humano, para destruir al ser humano. Satanás es un ser que trabaja muy duro. Probablemente tú que estás escuchando este estudio y que nunca habías escuchado algo con respecto del Evangelio, te invitaron y empezaste a escuchar y empezaste a tener un montón de problemas. Déjame decirte que Satanás trabaja muy duro para que tú no puedas escuchar de Dios, para que nosotros no podamos congregarnos, para que nosotros no podamos tener relación con Dios. Y en especial con aquellos que no conocen a Dios, porque aquellos que no conocen a Dios, además de no tener a Cristo, dice la Escritura que son hijos del diablo, una cosa muy fuerte, pero lo dice ¿por qué? Porque al final terminan obedeciendo lo que el diablo les pone por delante. Y esto es algo de lo cual todos nosotros tuvimos que lidiar. Nosotros el día de hoy, los cristianos, tenemos que lidiar con esto en el que Satanás trabaja duro para tratar de aplastarnos. Trabaja duro, lo hace. Él es un estratega, nos muestra la Escritura. Pero sí también tenemos que reconocer que no somos esclavos de Satanás, porque somos esclavos de Jesucristo, somos esclavos de Él, le pertenecemos a Jesús, por lo tanto el diablo no tiene control sobre nosotros. Así que si tú eres cristiano y piensas que Satanás tiene control sobre ti, mira, no confíes en ti, confía en lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El diablo no tiene poder sobre la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. Pero también hay otra cosa importante, que si tú no conoces a Dios, déjame decirte por lo que nos dice la Escritura nos dice que aquellos que no conocen a Dios no son hijos de Dios. Y en este momento Satanás tiene control sobre tu vida. Satanás tiene un control sobre tu vida y ha trabajado duro por mantenerte ignorante de la palabra de Dios. Pero Cristo, con su resurrección, nos muestra que Él tiene poder, el poder para vencer al pecado, a la muerte y a Satanás. Y por el poder de Jesucristo, tú, si te entregas a Jesús, no vas a ser más esclavizado ni por el diablo, ni por la muerte, ni por Satanás. Y ahí repetí uno, pero es ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás. Tres cosas que tienen esclavizado al ser humano. Ahora, es importante el tema de la muerte porque Adán, al final y al cabo, muere porque era un pecador. Cuando Adán desobedece, lo primero que entra es la muerte espiritual y al tiempo Adán muere físicamente. Ahora, esto es bien importante, esa muerte física fue una muerte en Adán porque
murió porque era un pecador. La diferencia es que Jesús eligió morir como un sustituto por nosotros, los pecadores. Es increíble eso. Versículo del 9 al 11 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué triste, eran 11 porque ya uno de ellos era Judas y se había suicidado después de lo que hizo. No se arrepintió y entró un remordimiento. Quiso devolver lo que él había recibido, pero no hubo un arrepentimiento. Entonces es bien importante este punto porque ¿cuánto se puede vivir en el corazón con cosas que no nos hemos arrepentido delante de Dios? ¿Cuántas cosas, cuánto tiempo podemos vivir así? Quizás hay muchas cargas que tú estás llevando en este momento que son cosas que no le has entregado a Dios. Pasó lo mismo conmigo. Habían cosas que en realidad me destruían por dentro. Traumas de la infancia y cosas que había hecho. Cosas que había hecho yo que eran perversas. Pero acá viene el punto. Dios quiere liberarte de eso. Quiere liberarte de esos sentimientos y de esos traumas. Quiere liberarte. Y Él puede hacerlo porque lo podemos ver en la resurrección. Dios es capaz de liberar. Fíjate, Judas traicionó, pero Pedro negó. Y hay una cosa bien importante en todo esto porque Pedro fue uno de los testigos oculares de lo que se llama la transfiguración. Un momento maravilloso. Pedro fue uno de los 3 que vio la transfiguración, un momento majestuoso, un momento espiritual brutal, pero no cambió por haber visto algo espiritual. Su verdadero cambio fue cuando vio a Jesucristo resucitado. Tuvo que ser Jesús resucitado quien cambiara su vida. Y esa es la noticia el día de hoy, que Jesús resucitó de entre los muertos y Él puede cambiar tu vida y puede cambiar nuestras vidas y quiere cambiar nuestras vidas. Es algo que Él puede hacer porque Él tiene el poder. No te va a cambiar el haber visto cosas espirituales. No te va a cambiar el haber visto cosas milagrosas como muy bien contaba Bastián. Lo que en realidad nos cambia es cuando tenemos un encuentro personal con aquel que venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Ahora, si continuamos, mira lo que dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Las mujeres estaban felices, imagínate. Y a todos los demás. ¿Quiénes eran estas personas? María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Es increíble, a mí me encantan, ellas van emocionadas con la mejor noticia. Jesús está vivo, qué mejor noticia que ese. Y acá vemos el carácter de estos hombres. Estos hombres escuchan y creen que ellas están dementes. Creen que ellas están delirando. Qué interesante este punto, que Dios utilizó a hombres que no tenían mérito para ser apóstoles. Y ese es el tema. Los apóstoles no creyeron, se escondieron y además despreciaron la gran noticia, creyendo que ellas estaban dementes. Ahora, es bien importante este punto porque estas mujeres estaban felices, pero no olvidemos que ellas dudaban. O sea, ellas llegaron esperando encontrar un muerto, no esperando encontrar a Jesús resucitado. Y aquí hay algo interesante, que en el grupo de ellas, este selecto grupo, ¿quiénes habían? Está María Magdalena, que la Biblia nos dice que había sido una mujer que había estado endemoniada de Jesús, pum, sacó esos demonios de ella. Había otra mujer que era Juana, que era una mujer con recursos, pero en realidad como cualquier persona con recursos mal mirado, así que ella era muy mal mirada, además ella era ayudante de Herodes. Y había otra que probablemente era la madre de uno de los apóstoles. Entonces estas mujeres no eran la creme de la creme, y considerando las otras que también iban con ellas, pero se mencionan estas 3. No eran la creme de la creme. Pero Dios utiliza a estas mujeres para llevar la gran noticia. Ahora, es muy importante este punto, porque vemos entonces que ni los apóstoles tenían mérito, ni las mujeres tenían mérito. Las mujeres fueron valientes, pero dudaban. Los hombres sirvieron y estuvieron con Jesucristo, pero tuvieron miedo. Esa es el tipo de gente al que quiere usar Dios y al que llama a Dios. Hombres quizás como José de Arimatea, que tienen recursos, pero que en algún momento reconocieron que eran pobres delante de Dios. Hombres como Nicodemo, que eran muy religiosos, pero reconocieron delante de Jesús que su religión no los salvaba. Mujeres como estas, que eran responsables y que eran valientes, pero eran mujeres que en realidad no consideraban las enseñanzas de Jesús, no consideraban la enseñanza de la resurrección.
Hombres como los apóstoles, que podían, tal como Pedro, que podía tener un arranque de ¿cómo se llama?, de valentía, y que fue loable, por así decirlo. Pero aún así, no era lo necesario. ¿Por qué? Porque en el momento más difícil se escondieron. ¿Y sabes qué? ¿Quién de los que estamos escuchando esto no se puede identificar con alguno de los que están ahí? ¿Quién? Dentro de los apóstoles, acuérdate que habían publicanos. O sea, había uno que había sido, cobrador de impuestos, que era alguien que ganaba robando, porque en vez de cobrar lo que... ¿Por qué los cobradores de impuestos ganaban tantas lucas? Porque en vez de cobrar lo que pedían, él cobraba un poco más, que era su comisión, y terminaba cobrando cifras exorbitantes. O hombres como el Celote, que consideraban que lo importante era la revolución contra Roma, y que estaban dispuestos a matar a los romanos, que estaban llenos de odio y de ira. ¿Y sabes qué? Tampoco. El tipo de hombres que Dios puede usar son aquellos que estén dispuestos y que reconozcan que Jesucristo puede ser el Salvador de sus vidas y los puede salvar. Entonces, ya para terminar, acompáñame a leer el versículo 12, mira lo que dice. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro cuando escucha a las mujeres, o sea, eran dementes y todo el tema, pero Pedro escucha esto y corre al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y acá es importante que consideramos que en Juan capítulo 20 se nos cuenta la misma parte, pero se nos agrega el detalle que también había ido Juan. Entonces, Pedro y Juan fueron corriendo y observaron la situación. Y esto es muy importante porque vieron las ropas caídas. No las vieron tiradas, no las vieron como que se las habían rasgado, las tiraban para todos lados, sino que habían visto las ropas como que el cuerpo se había desvanecido. Como que el cuerpo había pasado a través de estas ¿cómo se llama? De estas telas. Ahora, es muy importante este punto, porque mucha gente cree en Dios, tal como los apóstoles que creían en Dios y que habían visto milagros, pero hay un punto, pero no son capaces quizás de dimensionar lo que Jesucristo puede hacer. Mucha gente cree en Dios, pero no en el poder de Jesús. Creen en que Dios existe, pero no conocen de lo que Jesús es capaz. Y es triste que el ser humano se pierda ese conocimiento. Pueden decir, creo en Dios, y quizás tú me estás escuchando y dices, sí, yo creo en Dios, pero en realidad no eres capaz de poder reconocer el poder de Jesús en tu vida. Jesús quiere que podamos ver su poder en nuestras vidas y que veamos que Él puede dar vida a quien está muerto. Esto cambió la vida de Pedro, a diferencia de la transfiguración, como les decía. Jesús resucitado es quien cambia vidas. Vemos al Pedro que estaba oculto, después hablando delante de gente y llevando a los pies de Cristo a 3.000 personas. Entonces es bien importante, no se trata de creer solo en Dios, sino que se trata de que podamos disfrutar el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Porque el poder de Jesucristo está al alcance de nosotros. Jesús dijo que nos iba a dejar y que iba a descender poder. El Espíritu Santo es poder para el cristiano, es poder para vencer el pecado. Es el poder que nos va a permitir servir a Dios. Por lo tanto, ¿crees en Dios? Bien, qué bueno, pero falta algo más. Falta que digas, Señor, reconozco que tienes el poder de darme vida nueva. Y quiero poder ver tu poder obrando. Y nosotros los cristianos es algo que también tenemos que recordar. Jesús tiene el poder. Tiene el poder. Quizás ahora en este momento tú me estás escuchando y tienes alguna enfermedad. Quizás tienes una enfermedad y estás preocupado y preocupada y no sabes qué hacer. Bueno, déjame decirte que si tú oras en el poder de Jesucristo, la Biblia nos dice que Dios puede sanar. Y eso no lo podemos creer. Que Dios puede sanar. Ahora, la Biblia nos muestra que Dios a algunos sana y a otros no. Pero Dios puede sanar. Entonces, ¿cómo voy a orar? Orando, obviamente, aceptando que Dios puede sanar. ¿Y sabes qué? Es algo maravilloso. Dios tiene el poder. Tiene el poder de mantenernos firmes a pesar de que somos cobardes. Tiene el poder de mantenernos
fieles en nuestros matrimonios a pesar de que seamos fáciles de tentar. Tiene el poder de mantener la unidad familiar, pese a que quizás somos los peores habitantes de la familia, quizás somos los peores miembros de la familia, pero Dios puede darnos el poder para mover nuestros cuerpos y servirle. Y podemos servirle en nuestro hogar, lavando la loza, ayudando en la casa, haciendo cosas para Dios y diciéndole, Señor, hago esto para ti. Porque no se trata que solamente servimos a Dios en la iglesia, podemos servir a Dios en medio de todo. Dios puede utilizar a alguien como yo en este momento compartiendo la palabra y puede utilizarte a ti para traer amor a tu hogar, para traer esperanza a tu hogar, para traer apoyo, para que tú puedas ser alguien que aporte. Y ¿sabes qué? Dios puede hacerlo porque el poder de Él está disponible para nosotros. Entonces, ¿creemos en Dios? Bien, pero no nos conformemos con eso. Anhelemos ver el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Para terminar, les voy a leer algo que ya Emerson nos leyó. Y es importante precisar con algo. Esto se conoce como el primer credo. Pablo recibe esto prácticamente pocos años después de la muerte de Jesucristo. Esto era algo que se estaba recitando en las iglesias y lo iban aprendiendo de memoria porque era una enseñanza tremenda. Explica entonces cosas como esta. Piensa esto, por favor. Dios eligió el domingo. Los apóstoles iban a tener que vivir cosas culturales difíciles. Dios, Jesús, llamó a estos apóstoles a ser discípulos y iban a reunirse los días domingos. Dios nos llama a hacer una obra que pueda ser incómoda. Incómoda. Pero piensa esto, estos hombres fueron capaces de poder, por así decirlo, transgredir ciertas cosas culturales. Fueron capaces de predicar el Evangelio en los momentos más difíciles. Fueron capaces de dar la vida por el Evangelio. El mismo Tomás de Aquino dice en la tradición que llegó a la India. El mismo Tomás que había dudado, llegó a la India. ¿Y sabes qué? Murió por su fe. Entonces, lo único que te puede explicar estas cosas es que Jesús resucitó. Nada más. Y lo único que puede explicar que tú y yo podamos hacer cosas difíciles, que podamos servir a Dios en estos tiempos difíciles, y que podamos incluso ir en contra de ciertas cosas culturales que lo único que hacen es esclavizar al ser humano, es que Jesucristo resucitó y está con nosotros. Entonces, esto era, creo que les digo, está en 1 Corintios 15, acompáñame con su Biblia si tienen. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 en adelante. 1 Corintios 15, del 1 en adelante, nos muestra este credo, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí Pablo, mira, y acá viene lo que ellos ya estaban aprendiendo. Mira, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Increíble, ¿o no? ¿Qué tipo de hombres y mujeres quiere usar Dios? ¿Qué tipo de hombres y mujeres puede utilizar Dios? Hombres como los que vimos acá, hombres como nosotros, mujeres como nosotros, hombres y mujeres como nosotros. Esa es la gente que Dios puede usar. Entonces, el día de hoy es un momento maravilloso porque recordamos que Jesucristo venció la muerte, el pecado y Satanás, pero además reconocemos que Dios es capaz de usar lo que nadie quiere usar, y Dios puede darnos la libertad de servir al Padre de la manera que menos esperamos, con la convicción y la determinación que menos esperamos. Por eso,
En este momento, si tú que me escuchaste no conoces a Jesucristo, no tienes una relación con Él, eres alguien que creía en Dios, pero en realidad no conoces el poder de Jesucristo en tu vida. Eres alguien que quizás culturalmente tiene una noción de Dios, pero no tiene una relación personal con Dios. Entonces déjame decirte lo que dice la Escritura. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que si confesamos que Jesucristo es el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces somos salvos. Y esto es algo por fe. Puedes orar en este momento para que Dios, que ha tocado tu corazón, Dios pueda entrar en tu vida y darte esa nueva vida. Y que queden atrás aquellas cosas que te han esclavizado. Que puedas hacer una obra que nunca te imaginaste que ibas a poder hacer. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Los romanos pensaban que estaban utilizando el instrumento de muerte más efectivo. Los judíos pensaron que habían hecho la jugada estratégica, por así decirlo, más, no sé, más maquiavélicamente fenomenal. Lograron que a Jesucristo lo crucificaran, pero ninguno de ellos dos se estaba dando cuenta que en realidad Jesús era quien estaba dando su vida. Y el día de hoy hay mucha gente que piensa que está en control de las cosas, pero no se dan cuenta que están esclavos del pecado y que Dios está haciendo una obra y está tocando el corazón de las personas, está moviendo a sus hijos. No dejes pasar la oportunidad de estar con Dios. Así que, si quieres, ora conmigo. Amado Padre, venimos delante de ti tal como somos, Señor. Arrepentidos por nuestros pecados, Señor. Padre, venimos con distintos trasfondos culturales y de distintas formas. Venimos delante de ti quizás con traumas o con cosas mentales, Señor. Padre, reconocemos que somos pecadores y que te hemos fallado. Te pido en especial por aquellos que no te conocen, para que puedas entrar en sus vidas. Tú eres un Dios que no desecha el corazón contrito y humillado. Y la humillación viene en reconocer que estamos perdidos sin ti. Padre, en este momento, si hay alguien que me está escuchando, que está enfermo o enferma, y que está viviendo una situación difícil, te pido por el poder de tu Espíritu Santo que obres en su corazón. Tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios misericordioso. Eres capaz, Señor, de sacarnos de la muerte, de sacarnos del control de Satanás. Y eres capaz de todo, Señor. Padre, te damos las gracias por tu resurrección, Señor, Jesucristo. Padre, te damos las gracias porque permitiste que tu Hijo viviera una vida para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas, Señor. Te alabamos, Señor, por tu maravillosa obra en esta tierra y por las promesas que hay para nosotros, Señor. Padre, gracias por este tiempo y porque podemos celebrar con alegría que tú resucitaste de entre los muertos, Señor. Gracias por cada persona que se conectó y te quiero pedir en especial por la gente de Mahana y Iquique, Señor. Te doy las gracias por su amor, por su constante oración y te pido que los preserves. Señor, en algún momento nos vamos a juntar y probablemente, si no es en nuestro local, va a ser en las nubes contigo, Señor. Cuando tú nos raptes, Señor, cuando tú nos lleves y nos vamos a mirar y te vamos a ver a ti y te vamos a dar la gloria porque tú mantienes tus promesas, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando y sigue tocando el corazón de aquellos que no te escuchan, Señor. Te pido por todos los pastores de Chile y del mundo, Señor.
que están en medio de situaciones difíciles, Señor. Dale la fortaleza para seguir sirviendo, Señor. Y te pido también, por cada persona que va a compartir también un video hablando de ti, para que tú utilices esos videos para que más gente te pueda conocer, Señor. En tu nombre, amén. Quiero que me acompañen. No, si ustedes ven en el programa no teníamos considerada una última alabanza, pero quiero que me acompañen a cantar un himno muy simple, conocido como Agnus Dei, y que alaba a Dios. Así que ahí en tu hogar, donde estés, canta conmigo. Aleluya. Aleluya, el reino es el Señor. Aleluya. Aleluya, el reino es el Señor. Aleluya, santo, santo, eres santo, Dios Señor, Cordero digno, tú eres santo, santo, eres santo, Dios Señor, Cordero digno, Cordero digno, Cordero digno, Cordero digno, amén. Gracias, Señor, porque eres maravilloso y porque viniste por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor por nosotros se extiende sobre todo tiempo. Sana a tu pueblo, Señor. Danos la fortaleza para servirte y para predicar de tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de los chicos que compartió, por cada alabanza, Señor. Y si en este momento hay alguna familia que me esté escuchando y que estén teniendo problemas, Señor, Padre, y que estén teniendo divisiones, Señor, que haya enemistad, que haya odio, que haya maltrato, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo toque esos corazones y que ellos en estos momentos puedan entregarse como familia a ti. La familia es algo que tú instituiste, Señor. Y tú eres el único que, así como lo instituye, eres el único que lo puede preservar, Señor. Que cada integrante de ese hogar se puedan rendir ante ti. Padre, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Ya. Queridos amigos y hermanos, un saludo. Los amo. En especial a los de Iquique, los echo de menos. Espero que puedan disfrutar este día y anímense a esto que compartimos con respecto de poder subir un video narrando el Evangelio. Si no sabes de qué hablo, fue subido aquí en el Facebook y también lo puedes encontrar en el Instagram. Si no sabes qué decir, mira, puedes leer el texto que está allí solamente y leerlo enfrente para que más gente pueda conocer el Evangelio. Hoy es el día y la oportunidad que tenemos de hacerlo. Jesús viene pronto y tenemos la oportunidad de hacerlo, así que comparte si es que quieres. Y si es que no, y si te da vergüenza, ora para que Dios siga transformando el corazón. Yo le comentaba a mi esposa que también tengo que ser parte de esto, así que yo en mi Facebook también voy a hacer algo para la gente que está en mi Facebook y en mi Instagram también, porque tenemos contactos y amigos, así que aprovechemos que tenemos estas herramientas. Un abrazo, cuídense,
sigamos sirviendo y les comento que esta semana venimos con el programa normal para que ustedes puedan estar atentos. Y les quiero comentar algo bien breve. El día viernes 17 a las 10 de la noche, en la página de Chapelianos, también se va a estar compartiendo en la de Majana y Miquique, pero vamos a estar subiendo la película de Cycle, el film de Cycle subtitulado al español. Es una película de un amigo, un muy buen amigo, que es Shane Ruiz, y esta película va a estar disponible. ¿Y cuál es la idea? Que ese día viernes tú puedas invitar a gente no cristiana a que pueda ver este film. Es un film que dura aproximadamente 20 minutos, no es largo, así que es muy bueno, es directo, y lo que sí les tengo que decir, que tiene un lenguaje explícito, que es un film que fue hecho por Shane para los barrios bajos de Nueva York, para las pandillas de Nueva York. Por lo tanto, es un film hecho con un vocabulario súper grotesco y fuerte. Así que no esperes encontrarte con algo que está piola. Allí tú tienes que ver, y lo vamos a tirar a las 10 de la noche, porque es un horario en el que podemos hacerlo de forma tranquila. Va a estar disponible para que ustedes lo puedan compartir con la gente que no conoce a Dios. Y al final se va a dar un pequeño mensaje. Así que el día viernes a las 10 de la noche, se viene Cycle, para poder predicar del Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Y Chapelianos, recuerden que es un movimiento que busca entregar el Evangelio a aquellos libres de... A entregar el Evangelio de forma libre. Y lo hemos hecho con medio del hip hop, con medio del rock, en colegios, en distintos lugares. Y ahora vamos a usar el Facebook de Chapelianos para poder mostrar Cycle y que más jóvenes puedan escuchar el mensaje de Jesucristo. Así que los amo, cuídense y hay pega por delante. Chao.